judicial. ¿No? Hablando en términos figurativos, la presidenta Dina Boluarte está jugando, entre comillas, partidos difíciles ante el Poder Judicial porque tiene varias investigaciones. Hoy tenía que declarar por el caso denominado El Cofre, o sea, la supuesta ayuda que recibió Vladimir Cerrón para escapar en un vehículo presidencial. La presidenta, recordemos, en un mensaje a la Nación, hace cuestión de un mes quizás, un poco menos, exigió al Ministerio Público que la cite para que brinde su declaración, porque se estaban demorando en esta citación. Sin embargo, hoy no declaró, decidió acogerse al silencio. Como dijo su abogado, se abstuvo parcial y temporalmente. Para hablar de este tema, nos visita hoy el destacado abogado penalista Andy Carrión, a quien le agradecemos, como siempre, por su gentileza. Doctor Carrión, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos, y muy amable por la invitación. Bueno, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo califica esta decisión de la presidenta Dina Boluarte de acogerse al silencio en la diligencia que hubo el día de hoy? Es absolutamente contradictoria la estrategia que la presidenta ha venido implementando, Carlos. En primer lugar, por lo que hace algunos meses su propio abogado afirmó en este mismo programa, en la que señaló a los cuatro vientos de que la presidenta iba a declarar absolutamente todo de lo que se le pregunte en esta investigación. Sí. Y luego, la misma presidenta, recordaremos en un famoso mensaje a la Nación, confrontó a la fiscal de la Nación exigiéndole que ya programe de una vez la declaración pertinente dentro de estas diligencias, porque no lo había hecho hasta ese momento. Pero resulta que ahora, cuando ya realmente llega el día más importante de la investigación, que es la declaración precisamente de la imputada, de la presidenta Dina Boluarte, simplemente guarda silencio. Es decir, lo que dijo su abogado en múltiples ocasiones de que iba a declarar, y es más, lo que dijo la propia presidenta de la República, porque no solamente imputó a la Fiscalía de que no le programaban su diligencia, sino también negligencias dentro del ámbito propio de la investigación, pero luego finalmente no asiste a esta declaración, o si asiste, guarda silencio. Y ese es un punto que uno podría, desde el lado del imputado, decir, bueno, tiene derecho ella a guardar silencio. Bueno, es su derecho, sí. Por supuesto que es su derecho. El problema es lo contradictorio y el mensaje que se está dando dentro incluso y fuera de la propia investigación. Pero, ok, aceptamos que es su derecho, pero al mismo tiempo, ¿puede ser una obstrucción al desarrollo del proceso? Bueno, no. De hecho, ya incluso el Tribunal Constitucional y la propia Corte Suprema se han pronunciado en ese sentido, que un imputado, cuando guarda silencio, ya no puede ser interpretado como un acto obstruccionista. Porque en principio ya puede declarar de lo que crea pertinente dentro de la propia investigación. Distinto es el caso del testigo, por ejemplo, porque el testigo sí está obligado a prestar declaración ante las citaciones de la Fiscalía. Por lo tanto, usted restringe esta crítica a lo contradictorio de su declaración. Es contradictorio, además de que estamos hablando no de cualquier persona, estamos hablando nada menos que de la presidenta de la República, Carlos. Y recordemos que en su oportunidad, cuando por ejemplo Pedro Castillo recibía múltiples citaciones para acudir a la Fiscalía, pues todos lo criticaban porque decían, bueno, es el presidente de la República, él tiene que declarar, tiene que al menos señalar por qué la Fiscalía está errada en las investigaciones que se le incardinaron encima. Sin embargo, ahora vemos que la propia presidenta de la República no declara, no da ninguna explicación, y al parecer esta confrontación en un mensaje a la Nación que realizó a la Fiscalía era más que nada un mensaje político antes que una llamada de atención a la Fiscalía. Claro, sobre ese tema también quisiera preguntarle, pero antes me remito a la declaración del abogado, el doctor Portugal, José Luis Portugal. Ha dicho que la presidenta se acoge al silencio porque la investigación del caso Cofre ahora es extemporánea. ¿Esa justificación es suficiente para justificar, valga la redundancia, el hecho de que la presidenta no declare? En lo absoluto. Y aquí existe un contexto dentro de la propia investigación. Esta investigación, Carlos, se inició en octubre del año pasado. Sí. Y ya transcurrieron los 90 días del plazo de la investigación y culminaron el 23 de diciembre del año pasado. Es cierto que al día de hoy nos encontramos con el plazo vencido, pero una investigación preliminar, que es la primera etapa en la que nos encontramos, únicamente culmina con una disposición de la propia Fiscalía, o bien formulando acusación porque nos encontramos ante una investigación en contra de la presidenta de la República, o bien archivando el caso. ¿Por qué? Porque el juez Juan Carlos Chegli, que es el que ahora va a dilucidar si es que en rigor se amplía o no el plazo de la investigación preliminar, puede simplemente señalar
que aún existen diligencias pendientes y que este plazo de 90 días pues, pueda ampliarse. Ese es el control de plazos. Ese es el control de plazos, claro, precisamente al que se hizo referencia. Es por eso que el abogado señala de que ya es extemporánea todo tipo de diligencia que puede implementar la Fiscalía. Pero eso no implica, y también lo ha dicho ya la Corte Suprema, de que las diligencias que se programen aún vencido el plazo sean inválidas. O sea, ella tendría que asistir y también colaborar con la justicia prestando su declaración. Así es que esta extemporaneidad a la que ha aludido el propio abogado de la presidenta no la señala el imputado. Esto tiene que señalarlo el juez que va a estar a cargo de ello. Pero sin embargo, las diligencias que se vayan a programar, no solamente la declaración de la presidenta de la República, sino también otras diligencias y otras declaraciones tienen plena validez. Ahora, ojo, que el doctor Portugal ha dicho que va a esperar justamente la definición del control de plazos por parte de la Corte Suprema. Una vez que se tome esa decisión, allí verá justamente si esa es la declaración o no. ¿Este es otro argumento que justifica el silencio de hoy? ¿Esperar a que se defina el control de plazos? No, porque si de verdad ella quisiera dar una explicación de las imputaciones que le está realizando la Fiscalía, lo hubiera hecho ya el día de hoy. Es decir, la defensa que está implementando la Presidenta de la República es una defensa meramente formal. No pretende la Presidenta desvirtuar el fondo de la imputación, porque si ese fuera el tenor, pues entonces ya hubiera prestado declaración el día de hoy, porque está esperando a que el juez eventualmente pueda ordenar a la Fiscalía que de una vez culmine las diligencias. Pero aún así, en ese supuesto, Carlos, lo usual es de que el juez de investigación preparatoria le brinde todavía un plazo adicional, que en 10 días culmine la investigación y puede en esos cortos días previo a que culmine la investigación también volver a citarla a la presidenta para que preste su declaración. Doctor Carrión, ¿ve en la presidenta un deseo, una intención, una disposición de hablar con la verdad y transparentar este hecho o no? Bueno, ella lo ha señalado en múltiples ocasiones que sí, pero si uno va a los hechos, es decir, está brindando las explicaciones adecuadas ante la Fiscalía de la Nación, que es el ente competente de realizar las averiguaciones de la verdad, y la respuesta es no. De hecho, que hoy día su propio abogado ha señalado de que ella no ha prestado su declaración. Entonces, es renuente a dar explicaciones ante la Fiscalía del fondo del asunto, que es lo que debe interesar. Por eso insisto de que más bien la estrategia que está implementando la Presidenta de la República es una estrategia meramente formal. No tiene como finalidad aclarar. Cuando usted dice, perdón, meramente formal, ¿a qué se refiere exactamente? Que está jugando, por ejemplo, a los plazos, a que la Presidenta va a declarar lo que ella crea conveniente y que si realiza el control de plazo, pues ya la Fiscalía no va a poder realizar algunas diligencias adicionales, pero no se busca en realidad dar las explicaciones adecuadas. O sea, quiere dilatar el proceso. Bueno, ¿se puede decir así? Sí, porque incluso esta declaración, Carlos, estaba programada, entiendo, para el 22. Luego lo han reprogramado ahora para el día 27. Entonces, si ella de verdad quisiera prestar declaración, ya lo hubiera hecho el día de hoy. Entonces, a eso me refiero con una defensa formal, ¿no? Que no está yendo al foco, al centro del asunto, de desvirtuar las imputaciones formuladas por la Fiscalía, porque son graves. Los delitos por los que ella está ahora siendo investigada es el delito de encubrimiento. Y ojo, Carlos, que no solamente se encuentra la Presidenta de la República dentro de esta investigación, se encuentra también el ministro Santibáñez y otros escoltas de la Presidenta de la República, por diversos delitos, pero el delito de encubrimiento es el que directamente se le imputa a la Presidenta de la República. ¿Con esta actitud usted considera que la Presidenta está ocultando algo? Bueno, partamos por el derecho. El derecho le asiste cuando ella guarda silencio. Pero, digamos, ese guardar silencio implica de que no quiera dar las explicaciones debidas, porque puede haber un elemento de autoincriminación. Y claro, el derecho la protege. Es decir, uno no puede declarar si es que va a autoincriminarse. Es siempre una estrategia que uno puede desplegar dentro de una investigación fiscal, pero como contrapartida uno puede alegar que en efecto está ocultando algunos hechos y que la Fiscalía no puede acceder a raíz de su declaración. Pero también la Fiscalía tiene otras diligencias que implementar, Carlos. De hecho, por ejemplo, la reconstrucción de la ruta que siguió el auto presidencial, que eso ya se realizó, ¿verdad? Se hizo, luego el levantamiento de los secretos para ver exactamente, o la geolocalización, porque a raíz del levantamiento del secreto de comunicaciones también se puede acceder a la ubicación exacta en la que se encontraban las personas investigadas. Y otros actos de investigación que pueden prescindir de la declaración de un imputado, porque es cierto, la Fiscalía debe de partir del hecho de que un imputado en ocasiones puede guardar silencio e implementar las diligencias que no se concentren únicamente en esa declaración, sino en las que, como por ejemplo te acabo de mencionar. Ok. Hablemos de las críticas que formuló la Presidenta de la República al Poder Judicial y al Ministerio Público por la apertura de carpetas de investigación, ¿no? Carpetas de investigación que son
propias de un circo, dijo la presidenta, y además de que el sistema de justicia peruano da vergüenza en el extranjero. Eso es lo que ella dice que le han dicho otros mandatarios. No sé. ¿Cómo asume usted este tipo de críticas? Bueno, habría primero que indagar a qué mandatario se refiere, porque cuando uno hace una afirmación muy general, pareciera que no hay ningún mandatario, más bien que le ha señalado eso. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la presidenta de la República tiene la obligación de someterse a las otras instituciones. Estamos hablando de un ministerio público que ha abierto investigaciones, no de la nada, sino a raíz de indicios iniciales, de una sospecha simple, que es el estándar que señala la Corte Suprema. Y es más, yo creo que más bien a raíz de la negligencia de la propia presidenta es que se le han abierto múltiples procesos, Carlos. El caso del Rolex, por ejemplo, pudo haberse solucionado con una explicación pública de la propia presidenta de dónde obtuvo esas joyas. No lo hizo, dilató la explicación. Bueno, han habido explicaciones, pero con diferentes versiones. Y contradictorias, ¿no? Sí. Entonces, ese caso, por ejemplo, se lo generó la propia presidenta de la República, y que también implica ahora a Oscorima. Luego estamos hablando del caso de la rinoplastía, por ejemplo, ¿no? Ella pudo haber aclarado, brindado explicaciones adecuadas, incluso antes de que la Fiscalía abra una investigación de cuál fue el tipo de sometimiento Dijo que había sido una operación ambulatoria, ¿no? Pero después se supo que había estado internada unas horas. Una operación ambulatoria, ¿no? Es una operación que se hace y, no sé, a los 30 minutos o a la hora, si usted se ha sometido a una operación ambulatoria, doctor, a mí sí me ha pasado, me voy en media hora a mi casa. Ya, pero esa explicación la debió de dar, y el problema es de que ante esas faltas de explicaciones es de que la Fiscalía, ante la evidencia de que debió informar al Congreso de la República, también le generó otra investigación. Y ahora también el tema que estamos comentando del caso del cofre, ¿no? Se refugiaron en el ámbito de que es secreto, de que la presidenta no puede brindar a nadie la ruta que ha seguido, pero ojo que la información que se le brinda a la Fiscalía de por sí ya es una información reservada. Ellos podrían alegar ello y brindar la información necesaria para que se den las explicaciones adecuadas. ¿Podemos resumir que estas declaraciones lo que significan son una especie de confrontación con Poder Judicial y Ministerio Público? Yo creo que eso es lo que está haciendo la fiscal, ¿no? Y además secundada por el propio ministro del Interior, ¿no? Porque la presidenta dirá. La presidenta, sí. No, y la presidenta secundada por el ministro del Interior, porque cuando, por ejemplo, confrontan a las instituciones, dicen, nosotros capturamos a los delincuentes, pero las fiscalías del Poder Judicial los liberan. Primero, ¿de verdad capturan a los delincuentes? ¿De verdad cuando capturan tienen las evidencias necesarias? Porque no solamente es capturar a alguien porque es venezolano. Lo que tiene que hacer la policía es, por ejemplo, generar una evidencia que los implica dentro del acto ilícito. Y esas detenciones, si es que la Fiscalía y el Poder Judicial no observan alguna evidencia que comprometa con estas personas, pues tienen que liberarlos. Y ahora, si es consecuente, si somos consecuentes con las críticas que está señalando la Presidenta de la República, ¿por qué derogó la detención preliminar, por ejemplo? ¿No? Si de verdad su intención es luchar contra el crimen y dotar de herramientas para que la Fiscalía no libere, por ejemplo, a delincuentes, ¿no? O no le abran investigaciones, pues entonces debería de dotar de herramientas necesarias para que ello no suceda. Su argumento es que, bueno, dentro de esta figura de la detención preliminar en no flagrancia han habido una serie de abusos, ¿no? Y que es necesario perfeccionar esa norma. Mira que si uno se remite al diagnóstico, Carlos, es cierto, han habido abusos por parte de la Fiscalía y muchos fiscales lo han reconocido. En realidad, en todo el sistema de justicia siempre van a haber, ¿no?, sí, pero abusos. Eso no descalifica a la institución como tal. Es decir, el hecho de que hayan algunos funcionarios que han utilizado la detención preliminar para generarse prisiones preventivas y colaboradores eficaces dolosamente, no significa que la propia institución de la detención preliminar sea mala y que por tanto inaplicable. Lo que debió haber hecho el Ejecutivo es realizar algunas observaciones para fortalecer o restringir más bien la aplicación de esta institución tan importante que ahora, al estar derogada, ya no puede aplicarse a personas, por ejemplo, en el cual sean encontradas con evidencias de la comisión de algún determinado delito. Debe restituirse entonces en su versión original, diremos así. Bueno, mira, que se restituya en su versión original, el Ejecutivo no debió de realizar ninguna observación y en el camino mejorar la norma, pero mientras ella esté en aplicación. Y hay otro tema que se le confrontó también al ministro del Interior, ¿no? Y algunos otros dijeron, bueno, sin detención preliminar no se hubiera podido detener a los sospechosos, por ejemplo, de este atentado en Trujillo, ¿verdad? Pero no se les ha detenido por el atentado, se les ha detenido en flagrancia por la posesión de armas ilícitas. O sea, no por haber, realizado el acto propio de extorsión. Es otro delito. Y es otro delito. Entonces, estas herramientas, que en rigor son importantes para la lucha contra el crimen, no están siendo advertidas y manejadas de manera adecuada ni por el Congreso de la República, que
que derogó de por sí a la detención preliminar, ni por el Ejecutivo, Carlos, que es quien debe de realizar un adecuado control y análisis de las normas que promulga, porque finalmente es el Ejecutivo quien promulga las normas, bajo un análisis detallado. Pero ahora, perdón, doctor, el tema de la detención preliminar y su restitución está en manos del Congreso. Ahora ¿cierto? está en manos del Congreso. Y no sé si usted observa que también hay dilatación por parte del Congreso o no. Bueno, lo que está haciendo ahora el Congreso, yo creo que con justa razón, a raíz de las observaciones del Ejecutivo, es pues implementar mesas técnicas para el análisis de la norma. Pero usted sabe que toma su tiempo. Toma su tiempo, ¿no? Y hasta que, digamos, exista otro pleno, pues esto va a tomar quizás hasta marzo. Y recién en marzo, eventualmente, si todo prospera y camina de manera célere, podríamos restituir la medida de la detención preliminar con los ajustes necesarios, ¿no? Precisamente para evitar el abuso por parte de fiscales. Una última pregunta, permítame. Hoy el doctor Víctor Cubas, que es el vocero del Ministerio Público, habló acerca de esta denuncia constitucional que se ha presentado contra un grupo de parlamentarios por el cobro de la remuneración, el sueldo y la pensión, ¿cierto? Lo que ha dicho el doctor Cubas es algo que me llamó la atención, que se establece esta denuncia para abrir un debate en torno a la pertinencia de recibir sueldo y pensión. O sea, ¿en realidad se establece una denuncia constitucional para abrir un debate público? No, ahí la verdad eso me desconcertó, sinceramente. Mira, yo estoy absolutamente en desacuerdo con esta acusación. Nunca he visto una acusación tan infundamentada como esta. Lo que quiere hacer el Ministerio Público es, a través de una denuncia constitucional, incorporar debates en el Congreso de la República para ver si favorecen o no a un determinado grupo con estas remuneraciones, ¿no? Imputando que han habido doble remuneración, que eso está prohibido por parte del Estado. Conflicto de interés, básicamente. ¿No? Y claro, si empezamos a analizar los conflictos de intereses, Carlos, todo el Congreso de la República tendría que estar denunciado el día de hoy. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los maestros y el grupo magisterial que intenta promover una norma para que les incrementen el sueldo? Bueno, también es un conflicto de interés porque los maestros están legislando a favor de maestros. Si tenemos esa lógica, vamos a llegar al sinsentido de que los congresistas todos tengan que ser acusados por cada una de las normas que promueven. ¿Pero la explicación del doctor Cubas le convence a usted? No, es un sinsentido absoluto. ¿Cómo tú vas a promover una acusación constitucional tan seria que implica una consecuencia penal, Carlos, para introducir un tema a debate? Bueno, si quieres introducir un tema a debate, formula pues un proyecto de ley por parte del Ministerio Público y que lo sometan a discusión al Congreso de la República. Ellos no están en la capacidad de imponer debates, y menos aún instrumentalizando un arma tan grave como es precisamente la persecución penal. Muy bien, doctor Andy Carrión, estamos muy agradecidos por su visita, como siempre, esta noche a los estudios de RPP. Muy buenas noches. Muy buenas noches. El destacado abogado penalista Andy Carrión estuvo...